La bienvenida a nuestro invitado a esta hora de la mañana. Se trata de el doctor Roberto Pazley, exministro de Educación, analista político, es experto en lo que tiene que ver con educación. Vamos a conversar con él sobre la reforma educativa. Doctor, buenos días, gracias por estar en Diálogo de Radio Independiente. Buenos días, señores periodistas, Daniel Solórzano, Ramiro Cepeda. Buenos días, conciudadanos que están escuchando este prestigioso programa de diálogo por Radio I-99. Buenos Gracias, días con doctor. todos. Permítame, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda, quien inicia la entrevista. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ramiro? Hace algunos días entrevistamos aquí al ministro de Educación y nos fue adelantando que se encuentra en ciernes una saludable reforma educativa que usted y yo y este panel hemos estado conversando algún tiempo, pues la carga documentaria, diría yo, casi para hacer ejercicios de memoria más que de procesamiento intelectual y razonamiento crítico, estaban ausentes en los pensos anteriores, pero parece que en esta reforma ya están tomando en cuenta no solo eso, sino también suprimiendo materias que no tienen por el momento o dada el avance tecnológico razón de ser, y haciendo más labor en la investigación y en la formación. ¿Usted ha podido revisar el proyecto, Roberto? De los documentos que he podido revisar por la prensa, dado a que no he tenido la oportunidad de participar directamente en ese proceso, eh, me doy cuenta que es la continuación de lo que la anterior ministra ya venía programando. Nosotros debemos de estar conscientes de que el sistema educativo en nuestro país ha colapsado. Estamos de acuerdo. Los ministros pueden tener muy buena voluntad. Lamentablemente, cuando llegan al cargo, son presionados, son llevados por toda la vorágine interna de tecnócratas, progres genéricos que tienen en mente su ideología y lo único que quieren es llevar hacia adelante sus proyectos que son casi internacionales. En todo caso, la reforma de que se habla y que incluso se ha dicho que se está incluyendo nuevamente la cívica, la ética, buenas costumbres, sería muy buena. Todo lo que se haga en educación es muy bueno. Lamentablemente, nosotros podríamos tener el mejor de los currículos, pero si no se corrige el problema de fondo, que es la ideología cargada dentro del sistema, no vamos a llegar a ningún lugar. ¿Y qué hablo con la ideología? La ideología progre genérica tiende a ser más benigna, a ser más laxa, a ser más suave, más light el sistema educativo. Y toda la rigurosidad académica para que el chico aprenda no se lleva a efecto. Pueden pasar de un lado a otro con los mínimos de esfuerzos y así tengan rojo o no aprueben matemáticas, no aprueben literatura ni ciencias naturales, pero en un cómputo con todas las demás materias se saca un promedio y ya aprueban, porque la norma es que no haya repeticencia y todos pasen. Eso nos da como resultado bachilleres que no sepan leer ni escribir. Lamentablemente es así. Nosotros tenemos que hace unos días atrás salió un informe del INEVAL donde dice que 8 de cada 10 bachilleres no tienen los mínimos aceptables en lengua y literatura. 7 de cada 10 bachilleres no tienen el mínimo aceptable en matemáticas. 8 de cada 10 bachilleres no han llegado al mínimo aceptable de la lectura comprensiva, de la investigación adecuada para llevar adelante los procesos tendientes a ingresar a la universidad. Entonces llegan a una universidad, presionan por el ingreso indiscriminado, el ingreso sin límites, sin exámenes, y llegan sin saber leer y escribir. Y eso nos damos cuenta en todas las universidades. Y la universidad también tiene el problema de que dice que es derecho de los estudiantes la promoción,
pero ellos exigen ser promovidos sin conocimiento y eso es absurdo. Y por eso es que también hay una norma en la institución que dice que si no, que el número terminal de estudiantes tiene que ser el mismo del ingreso, cosa que es absurdo, porque siempre hay deserción en el trayecto, pero las universidades son evaluadas con menor puntaje si es que los que se gradúan son menos de los que ingresan. Y ese es el producto de la falta de articulación entre el sistema de educación nacional, que son jardines, escuelas y colegios, como antes se denominaban, y la universidad. Los bachilleres no tienen los conocimientos suficientes para un ingreso a la universidad, no tienen conocimientos suficientes para el desempeño en carreras técnicas o tecnológicas, y obviamente eso demuestra el fracaso del sistema educativo. Roberto, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? cuando usted al inicio dijo que es una continuación del trabajo de la ministra anterior y por lo que usted está desarrollando el tema, debo de entender que el proyecto que se plantea no es bueno. Todo lo que se haga en educación en beneficio es bueno, Pero pero ¿qué no es lo podemos empezar beneficioso? a crear. Porque usted hasta ahora me ha dicho son los bemoles, pero no exactamente que de bueno podemos rescatar de lo que usted ha podido leer de manera extraoficial. Bueno, eh, se mantienen aún los cuatro troncos comunes del sistema educativo: matemáticas, literatura, matemáticas, literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero incluyen otras materias como cosmovisión andina, que eso no es tan importante dentro de nuestra universalidad eh, de estudiantes. A su vez, dentro del sistema también se mantiene lo que ya hace tiempo teníamos, las otras materias transversales, dentro de los que están educación eh, estética, la educación física, idioma extranjero, investigación y todas las demás materias tendientes a desarrollar el conocimiento, a tener un pensamiento crítico y un eh, criterio lógico. Hasta allí vamos bien. Lo que no comparto es que no se haga nada ni se incluya para recuperar el prestigio de la disciplina de los establecimientos. Los establecimientos educativos en el momento no tienen disciplina. Los estudiantes insultan, amenazan, matan profesores y no pueden ser expulsados por la autoridad del colegio. Entonces, partí diciendo que podríamos tener el mejor de los currículum, pero si no se reforma el aspecto disciplinario, el orden, las metas, los límites, no vamos a llegar a una parte. Unos meses Roberto, atrás, detengámonos ahí otro momento. No hay reforma educativa valedera sin los conceptos que usted dice, pero tampoco sin profesores capacitados para poderla implementar. Si los maestros que están llamados a poner orden dentro de clases, los maestros que están llamados a dirigir discusiones de orden crítico, conceptual en una aula de clases, no están preparados. Cualquier reforma educativa también sucumbe ante la ignorancia e incapacidad de quien pretende plantearla y ponerla en práctica. tiene usted razón, pero así estuvieran preparados, no la van a poder poner en práctica por la falta de disciplina dentro de los establecimientos educativos. Por eso que decía, iba a decir, ¿qué debemos hacer? Primero, una gran consulta nacional para que en mesas de diálogo con expertos en educación, porque en aspecto educativo todo el mundo se cree experto en educación y llega pues el de la esquina, el de más allá, el ñeta, cualquier grupo humano llega y se cree experto y empiezan a opinar: bájale las horas, bájale la carga, pobrecito el chico. Entonces, esta gran consulta tiene que llevarse a cabo a nivel nacional para determinar qué país queremos que sea el Ecuador, cuál es su matriz productiva, hacia dónde queremos llevar al Ecuador. Luego que determinamos el país que queremos, tenemos que ver qué tipo de ciudadano se necesita formar para llevar adelante ese proyecto.
Cuando vemos el tipo de ciudadano, tenemos que ver cómo debe ser formado ese ciudadano. La formación integral con conocimiento, con disciplina, con virtudes, con destrezas, con aptitudes, con moral, con ética, con valores, sobre todo valores. Eso es importantísimo, porque en la actualidad no existen valores en los estratos sociales. Cuando determinamos esa formación, tenemos que ver el currículo necesario para llevar adelante esa formación. Cuando determinemos el currículo, tenemos que ver qué tipo de profesores son los que necesitamos para que tengan ese perfil, para llevar adelante ese currículo, para formar a ese ciudadano, para llegar a ese Ecuador. Y una vez que tengamos eso, allí tenemos que llegar a capacitar a los profesores, a cambiar la malla formación de profesores, a ubicar los recursos financieros, porque el sistema educativo realmente necesita más recursos. El sistema fiscal no está computarizado, no está en la época de Internet. Las pocas computadoras que tienen valen o no valen, se las han robado, el de Internet no funciona. Por eso es que el sistema educativo, cuando se lo dio online, no funcionó en nuestro país. De tal manera que ese es el proceso que tenemos que llevar a cabo. Lo que se hace ya desde hace 14 años, se llama, se convoca a todo el mundo, llegan tirios y troyanos, llegan todos los grupos sociales, hablan lo que tengan que hablar, los quicuyos o los burócratas progres genéricos escuchan lo que quieran escuchar, pero ya de antemano tienen redactado qué es lo que quieren hacer. De esa manera, el resto de fotos, el resto de filmaciones son solamente para dar la percepción de que es una construcción Roberto, para compartida. seguir desarrollando el tema, yo creo, y esto es una percepción mía dada la experiencia de los años y haber transitado también como educador, el punto es que el Ecuador, y usted citó en una parte de su respuesta, yo creo que no está enfocado a los profesionales o habilidades que se necesitan. Me parece inconcebible que en Ecuador no haya una escuela agrícola de importancia, como la hay en Honduras, como la hay en Costa Rica, como la hay en otras partes, que tienen cultura agrícola y hacen de esa actividad un sustento. Se dice muchas veces en campañas electorales que el Ecuador tiene que volver sus ojos al agro, pero eso hay que volver de manera desde las bases, que es formando a gente capacitada para este efecto, porque no es solo echar una semilla en una tierra fértil, sino lograr la mayor producción con tecnología, conocimiento y toda la malla curricular que se necesita para este efecto. Los oficios que en algún momento eran dados por comunidades, entre esas la salesiana, que tenía talleres de gente que venía desde Italia a enseñar oficios a muchachos, ha dejado de estar. Los colegios normales que formaban profesoras se trasladaron a las universidades donde se contaminaron de estas falencias que usted está describiendo. Entonces en el Ecuador, en el camino, en unas cosas no han hecho y en otras las ha cambiado. ¿Cómo retomar esta estructura para poder formar también aquello que necesita el país, que son agrónomos y carreras intermedias y oficios? Mire, usted tiene mucha razón. Sería bueno que si es que se deciden a convocar a esta gran consulta nacional, sea usted parte de esas mesas de diálogo en representación de los medios, porque es así, es verdad. Centroamérica tiene dos grandes carreras del área de la agronomía, Laert y Zamorano, son famosas, mundialmente conocidas, y las características climáticas del Ecuador son mejores que Centroamérica, incluso de suelos y todo eso. Pudiésemos tener excelentes carreras en ese campo, no obstante lo poco que pueden hacer lo poco o lo mucho que pueden hacer nuestras carreras universitarias de agronomía. Desde hace más de 50 años aproximadamente, el desarrollo de la universidad y de los estudiantes que quieren ingresar a la universidad ha ido increciendo. No importa la carrera, pero que el chico pase por la universidad. Cuando existen las carreras profesionales intermedias que tienen que ser explotadas,
que es necesario que el pueblo, que la ciudadanía, que los estudiantes acojan esas carreras de nivel superior, pero que son en estratos medios, por decirle, a la misma agronomía, gafitería, mecánica, albañilería, plomería, todas esas, nosotros somos, podríamos tener un potencial grande de profesionalismo, porque nuestra mano de obra es muy buena, lo que no existe es profesionalismo. El bachillerato técnico no ha sido impulsado y, así, y anteriormente era muy bueno y se lo necesita porque hay lugares donde los chicos no necesitan estudiar 6 años de universidad, sino que ingresan al bachillerato y ya salen con una arma de destrezas, de aptitudes técnicas para el desarrollo de una actividad profesional. Vemos nosotros que el bachillerato no le da las competencias profesionales. El bachillerato da los conocimientos necesarios para pasar a la universidad, nada más. La universidad sí da profesiones, pero a nivel universitario, a nivel académico, con 4 años actualmente. Antes eran 6 años, en su tiempo habrán sido 6 años también de estudios universitarios. Déjeme detenerlo ahí, me trae un recuerdo familiar antes de darle paso a Daniel. Y no es una pregunta, es un recuerdo familiar. Mi padre se formó en un colegio en donde le dieron el título de contador público autorizado. Él salió graduado del bachiller con su título de contador y sin más título que eso mantuvo una familia de 6 hijos. Así que es una muestra de que en el pasado, no dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí habían herramientas que facilitaban al estudiante de escasos recursos poder tener una herramienta de sustento para mantener dignamente a una familia. Y esto es un recuerdo y es una cita que le traigo. Le paso a Daniel. Gracias, Ramiro. Doctor Pazley, lo he escuchado con detención y con detenimiento, perdón. Y me gusta lo que usted habla en el sentido de que tiene claro, de cierta forma, qué es lo que se debe hacer. La pregunta es acá, ¿por qué fallamos? Es decir, donde no deberíamos haber fallado, donde no deberíamos habernos dado el lujo de experimentar, resulta ser que lo comenzamos a hacer. Y yo no sé si es que hemos perdido lustros o décadas en el sistema educativo, pero ciertamente los informes que usted ha dado, que fueron hechos públicos la semana pasada, dan cuenta de una juventud que ni siquiera puede razonar. Y usted cuando habla con un joven bachiller o con un joven que está todavía en un proceso desde los 17 hasta los 25 años, se da cuenta de que hay procesos de razonamiento a los que les cuesta desarrollar y ejecutar. ¿En qué punto del sistema educativo ese proceso que debió haber sido afianzado desde el principio falló? El sistema educativo tiene que ser ajeno de toda influencia política. Ok. Cuando la política partidista se toma los sistemas educativos, estos grupos lo que hacen es que el sistema educativo se pongan a la disposición de los gobiernos de turno o de los grupos políticos a los cuales representan. Nosotros desde 1990, como Latinoamérica, estamos imbuidos, bombardeados por el famoso Foro Sao Paulo. Y décadas atrás, el sistema educativo ecuatoriano estaba secuestrado por el MPD, es un partido político. Luego vino el gobierno de la Revolución Ciudadana, eliminó ese sistema, pero formó su propio equipo dentro de esta ideologización y adoctrinamiento político de la juventud. El mismo Ineval, allá por el 2013, hizo una evaluación, en ese entonces se llamaban las pruebas Ser Bachiller, y en la evaluación de las pruebas Ser Bachiller se obtuvo un mapa grande de todos los establecimientos educativos en el país, y había un gran número en la parte inferior de los que mínimos puntajes habían sacado, y otro número, casi la mitad, en la parte superior de los que habían sacado más de 70 hacia arriba de la puntuación, que eran los que tenían más capacidades cognitivas y mayor habían desempeñado su actitud educativa. Uh -huh. Se inventaron una
fórmula que se llamaba la encuesta de factores asociados, por la cual preguntaban en cada establecimiento a los chicos si su papá tenía carro, si la familia viajaba a Estados Unidos, si tenían internet, si la casa era de cemento, si el piso era de cemento, para establecer la capacidad sociopolítica económico de ese estudiante. Ok, Si el chico era de la capacidad sociopolítica económica alta, de los 90 95 puntos que habían sacado, lo bajaban a 60 55. Y si el chico era de la clase económica no pudiente y había sacado 10 15, lo subían a 45 o a 50. De esa manera, los que más puntajes habían sacado lo bajaban a la mitad y los que menos puntajes habían sacado lo subían a la mitad o algo parecido para llegar a una conclusión de lo más absurda, de lo más perversa. Decir en ese entonces que la Revolución Ciudadana había mejorado la educación del país porque los estudiantes de menor capacidad económica y los estudiantes de mayor capacidad económica estaban casi al mismo ok. nivel. Doctor, usted me está hablando... Desde allí empieza el Ok. mal manejo del sistema educativo. Usted me está en hablando nuestro- que hay un fraude en la evaluación de del sistema educativo ecuatoriano. Alguien comete fraude y alguien nos Perdón, engaña. hubo. No, Hubo. no, más que fraude, hubo el mal manejo direccionado, si se lo quiere llamar fraude, puede Es un ser, fraude pero porque está hubo un mal alterando manejo las cifras. direccionado para engañar las cifras. Es un fraude porque está Ya por alterando los las intereses. cifras producto de una intención política para establecer su sistema o un esquema educativo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para evitar eso en el futuro? Porque me está hablando de que estos personajes siguen en el sistema educativo. Son tecnócratas que están disfrazados de expertos, pero no dejan de ser tecnócratas que buscan es sustentar una tesis política en el sistema educativo, más allá de cualquier presidente o cualquier ministro que esté presente. ¿Cómo evitar esto? Debe haber algún tipo Usted, de foro alejado de la política que nos diga, oiga, esto no está correcto. exactamente, ya habíamos hablado con Ramiro que aquí lo que cabría hacer es una gran consulta nacional, pero no los llamamientos que están acostumbrados ellos, porque en la época de René Ramírez también invitaban, tomaban fotos, tomaban listas, hacían firmar y decían, todos han sido escuchados, esto es una construcción colectiva, y nada de eso hacían caso, sino que implantaban y ponían lo que ellos querían. Eso es lo que hacen estos tecnócratas progres activistas que están dentro del Ministerio de Educación. Pero yendo más allá, ¿qué también pasó? Empezó a bajar la calidad académica. Antes todos debían tener el mínimo de 7, después que se haga un cómputo entre varias materias para que el promedio sea 7. E incluso si usted tiene 10 materias en un curso y el chico saca 4 en matemáticas, 4 en lengua y literatura y 4 en estudios sociales, y en todas las demás saca 10, por decirle 10 en pintura, 10 en educación física, 10 en cocina, 10 en religión, 10 en lo que sea, el chico es aprobado así no sepa leer y escribir y así no sepa matemáticas. Esa es la perversidad del sistema a cuenta de benignidad, a cuenta de ser más laxo, de no mortificar al estudiante. El estudiante tiene que estudiar. Esa es su misión, ese es su trabajo. Y con orden y disciplina, porque también fueron mermando la disciplina de los establecimientos. Quitaron cívica, quitaron los valores. La educación sin valores no es nada, es como una computadora que está grabada en el cerebro, muchas cosas que se comportan de manera inadecuada, no tiene límites, no tiene respeto. Entonces, ¿qué hacer? Una consulta donde vayan realmente expertos, no el primero que encuentre el representante de este partido político, el representante de los de aquí, representantes de los demás allá, no. Tiene que ir reales expertos, porque si bien es cierto que estamos en la tendencia de la democracia participativa directa, hay circunstancias que no pueden llevar adelante, entre ellos la salud y la educación. Imagínese un hospital donde tenga que hacer una reunión entre el escobillero, entre el de la limpieza, entre el anestesista, el médico real, el médico de aquí, el que abastece, el que de la bodega, para saber qué operación le hace a un paciente. Se muere ese paciente. Eso mismo estamos haciendo, estamos matando a una juventud en el aspecto psicológico.
Muchísimas gracias, doctor Roberto Pazley. ¿Tienes alguna inquietud? No, simplemente siempre es interesante escudriñar sobre cómo va la educación en el país y diremos que lo que hay que hacer es todo un cambio de línea de pensamiento y dejar de ser enciclopedistas y transformarnos en una formación con el criterio, con sentido crítico, en que la gente y los estudiantes sepan discutir con altura, destruyendo las ideas y no las personas. Roberto, buen día y muchas gracias. Gracias, adelante. Ojalá usted sea uno de los representantes en esas mesas de diálogo si es que convocan, porque no es cuestión de poner en la prensa, todos están convocados y los primeros que van son los que siempre van a todas partes. Sería un Saludos y gusto. pasen bien. Un buen día, Roberto. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias y yo sí tengo